Quiero abrir mi Biblia o que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 11, versículo 19 para la gloria de Dios. Cristo vive. Amén. Quiero compartirles esta porción de la palabra de Dios porque se cumplió en mi vida. Y así como se cumplió en mi vida, se cumple en la vida de toda la gente que crea que el Señor opera los corazones y da un corazón nuevo y un espíritu nuevo pone dentro de nosotros, porque Él es el creador y crea todas las cosas nuevas. Cristo vive. Este pasaje de la palabra dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Les comparto este pasaje de la palabra del Señor porque hace algún tiempo, algunos años, esto se cumplió en mi vida. Yo vengo de una familia desintegrada, así rapidísimo. Mis padres fueron contrabandistas de marihuana. Vivió mucho tiempo en prisión, varias veces lo metieron en prisión. Mi madre pues se fue con un militar, se dedicó a prostituirse, y nosotros terminamos abandonados en vía pública. Y no fuimos niños formados como seres humanos, crecimos como animales, durmiendo en calle, durmiendo en diferentes lugares de la Ciudad de México, en los carros viejos. Y esto lo digo porque así fue. Fuimos niños muy hambrientos, muy andrajosos, piojosos, muchas cosas, niños de vía pública, descuidados. Y a causa del rechazo de muchas cosas, del abandono que vivimos, mi vida se destruyó mucho. Mis nervios se destrozaron y muy chica, digamos que de los 17 a los 20 años, fui a dar a un psiquiátrico. Comencé a tomar pastillas. Nosotros, mis hermanos y yo, traíamos el vicio de la marihuana, éramos alcohólicos y bueno, todas esas cosas negativas que traíamos. El hambre nos obligó a robar. Éramos niños que vendíamos chicles, paletas, boleábamos. Yo soy una persona que digo que Dios me levantó del muladar y me sentó en sillas de príncipes. Amén. Cristo vive. Y el hambre que me llevó a robar pues me hizo vivir en muchas prisiones, porque comenzamos a robar porque teníamos hambre. Y eso se hizo un hábito en nuestra vida, porque cuando no hay nadie quien nos forme como seres humanos, siempre nos vamos por el camino fácil. Los jóvenes y todos nosotros démosle gracias a Dios porque tenemos una autoridad, y ahora nuestra autoridad es Cristo a través de nuestros pastores, que nos está guiando por la derecha. A su nombre sea la gloria. Y bueno, esto ocasionó que cayera muchísimas veces en prisiones, y desde a los 13 años hasta los casi 28 años mi vida fue de prisión. Salir y entrar a la prisión porque no sabía hacer otra cosa más que robar, asaltar, carterear, zorrear, fardear de diferentes maneras. En mi vida se destruyó, llegué a ser una piltrafa humana, carne de presidio, y yo andaba buscando algo que cambiara mi vida. Y el querer buscar eso que cambiara mi vida me hizo meterme en cosas mucho más negativas, como ir con los brujos, adivinos, satánicos, muchas cosas. Y mi vida iba de confusión en confusión, de destrucción a destrucción. Pero en medio de todas mis caídas en la prisión, caí en la prisión más grande de México, la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, donde habíamos 637 mujeres.
Y cuando yo llegué a la prisión, no era nada. A los 27 años era una persona mal, mental, emocional, físicamente, bastante envejecida. Cuando las jefas me llevaron y me comenzaron a poner el uniforme, mírete a ver si te viene, yo iba tan mal que yo solamente pensaba, hasta aquí llegué y aquí voy a morir. El tiempo se pasó en el penal. Nosotros que, si alguna persona ha estado en un penal, en un reclusorio, sabemos que no es un lugar para que uno se rehabilite. Hay de todo, como lo había en ese tiempo en cárcel de mujeres. Nos seguimos drogando, la banda, todo. Y las presiones y las tensiones aumentaron. Y déjeme decirle que alguien llegó en medio de esa situación tan difícil a decir que Cristo estaba vivo. Para mí era tan difícil creer que Dios estaba vivo. Había vivido en la calle, tenido mucha hambre, dormido en carros viejos, con parvadas de piojo y andrajosa y pordiosera, destruida, ultrajada, de todo. Y cuando me dijeron eso, yo le decía que Dios no estaba vivo. La palabra de Dios entraba a cárcel de mujeres unas 4 veces al año, pero Dios, que ya nos había puesto la mirada encima, porque tú tampoco estás aquí este día por coincidencia, es porque Dios ya puso la mirada en ti. Permitía que pasáramos, agarráramos el balón y nos dieran ganas de ir a jugar al campo, y cuando pasábamos, pues ahí estaban los cristianos, como le decíamos nosotros, un grupo de como de 7 o 8 hermanas y hermanos que entraban a predicar a Cristo. Y del plantel solamente bajaban 2 personas, y nos asomábamos y las veíamos con el uniforme y decíamos, esto no sirve, y nos íbamos. Y en ese transcurso de 4 veces que entraban, en una ocasión nos dio por bajar, y los vimos que estaban ahí, y nos acercamos y le dijimos, pues ¿qué quiere? Pues que conozcan a Jesús. Y le dijimos, no queremos nada con Jesús, y nos fuimos. Y mi compañera me dice, yo le digo a mi compañera, estas cuatas ya me tienen hasta el gorro. Y dice una de mis compañeras, pues aunque no te regresas y les pones una, pero bien buena. Y que le digo, ¿a que sí? Y me decían a la otra, ¿a que no eres capaz? Pues que a que sí soy capaz, pues vamos. Y entonces nos regresamos y le dijimos a las hermanas, ¿qué es lo que quiere? Que conozcan a Jesús. ¿A dónde lo tiene? Preséntemelo, queremos verlo. Y comenzamos a buscar si la hermana no tenía a Jesús escondido, ¿verdad? Y los hermanos dijeron, pero una de las hermanas dice, niña, espérame tantito. Yo le decía, no, que espérame, Dios no vive. Si Dios viviera, nosotros no hubiéramos sufrido tanto. Y si Dios vive, ¿por qué no baja del cielo y nos saca de este lugar? ¿Por qué no baja del cielo y nos da de comer? Ella tiene tantos años de sentencia y le hace a la mota. Ella también, y yo también. Y tengo que robar para mantener a mis chavitos. Si Dios vive como tú me lo estás diciendo, ¿por qué no baja del cielo y nos saca de este lugar y nos da de comer? Y como yo era muy grilla, la hermana se me quedó mirando y me dijo, déjame orar por ti. Cristo quiere hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Y cuando la hermana me dijo que Dios podía hacerme esa nueva persona, me impactó, porque yo andaba buscando un cambio. Yo quería cambiar, pero no había nada que me cambiara. Me había enredado como en un remolino en diferentes cosas negativas. Y que alguien te diga que hay alguien que te quiere cambiar. Y en ese instante me quedé petrificada, volteé, bajé la vista. Y en ese instante Dios fue tan bueno conmigo que me motivó a través viendo una niña pequeña que corría de una puerta a otra. Y cuando yo vi a la niña, yo dije, si yo volviera a nacer, no me metería en las broncas que me he metido. Y en ese instante pegué un paso adelante y le dije, órale pues. Y la hermana me dijo, inclina tu rostro y cierra tus ojos.
Y yo, pues era tan difícil cerrar los ojos en cárcel de mujeres, los trancazos venían por donde quiera. Pero yo vi que la hermana, con mucha confianza, cerró sus ojos para pedirle al Dios invisible, en espíritu y en verdad, que ella conocía, pero yo no lo conocía. Y entonces yo incliné el rostro, trataba de cerrar los ojos y abría uno y el otro, y yo decía, a ver a qué horas me des cuenta, a ver a qué horas me des cuenta. Pero la hermana le estaba pidiendo al Dios en espíritu y en verdad. Cuando la hermana terminó de orar, mi mente voló tanto que yo en ese instante creí que me iba a hacer pequeña al orar por mí. Pero cuando yo reaccioné y vi que estaba pues igual, ¿verdad?, de grande, sucedió de que cuando estaba orando, para mí fue algo tremendo me estaba sucediendo. Yo quería echarme a correr y no podía. Y yo atrás de mí estaban mis compañeras y yo estaba sintiendo casi los trancazos de mis compañeras en la espalda. Traidora, chivatona, si no venimos a esto, no las venimos a sonar. Fue algo tremendo que si yo hubiera podido correr, me hubiera echado a correr. Pero Dios me dijo, te quedas porque es tu tiempo, porque es tu momento. Ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación para ti. Gracias a Dios. Y entonces cuando la hermana terminó de orar, pues yo me enojé hasta eso. Me enojé porque no me había hecho chiquita. Y entonces yo le digo, chismosa. Y yo levanto la mano así, pero cuando yo volteo, veo que todas mis compañeras estaban, ¿qué pasó? ¿Qué gacha es esta? Si no venimos a esto, nos las venimos a sonar. Y entonces a mí me da vergüenza. Y me echo a correr a la pando de la prisión. Digo, al plantel de la prisión. Me eché a correr. Yo no quería que nadie me viera. Tenía mucha vergüenza. Me sentía mal. Pero Dios, a través de una oración, comenzó a tratar en mi vida. Al poco tiempo de eso, me ponían mucha fajina, me pescaban en lo robado. Muchísimas cosas me sucedieron en ese lugar. Pierdo el derecho de ser madre. Tenía a mis hijos ahí. Me quitan a mis hijos, se los llevan a otro lugar con engaños. Y un día alguien de los de la banda, una mamá de las de la banda, dice por los pasillos, las mamás de guardería se llevan a sus chavitos. Y cuando venimos corriendo ya se los llevaban. Se llevaron a mis hijos a otro lugar. Yo me puse muy mal, pedí la dirección, fui corriendo que me dijeran a dirección para hablarle a una persona que yo tenía, que era un compañero ratero mío, que le decían el compadre que vaya a ver a dónde iban a quedar mis hijos. Pero cuando iba corriendo, me hizo pareja una muchachita que le decían la Perica, y me dice, Rosy, ¿dónde vas? No, pues que voy a secretaría, a este asunto. Ya le expliqué a qué iba. Se llevaron a mis hijos a un internado de paga, y me dice mi compañera, préstalo, Rosy, préstame la dirección. Y cuando yo le di la dirección, mi compañera me dijo, Rosy, párate, este no es un internado de paga, aquí estuve yo. Entonces yo me frené y yo vi a mi compañera, la destrucción de mi compañera, como jovencita que estaba mi compañera, toda destruida. Yo quería ayudar a mi compañera, pero estábamos todas sumidas en un pozo y nos veíamos cómo éramos, pero no podíamos salir de ese pozo donde estábamos. Y entonces en ese instante yo sentí que alguien me dijo, si tú no frenas tu vida, tus hijos van a ser como ella. Mi compañera tenía 15 años y salía y entraba a cárcel de mujeres porque ya no quería estar en el tutelar, porque aquí podía hacer muchas cosas mucho más graves. Y yo agarré a mi compañera de los hombros, me le fui encima y yo decía, no, tú no pudiste haber estado donde se llevaron a mis hijos. Y me dice, suéltame. No solamente estuve yo, ya me estuvo diciendo que otras personas de la banda habían estado en ese lugar. Yo me subí corriendo a los pisos y les daba una patada a las celdas y se abrían. Y las compañeras me decían, ¿qué óvole, Rosy? ¿Qué te pasa? ¿De cuál fumaste? Y les decía, no he fumado de ninguna. Dime una cosa, ¿estuviste en este lugar? Y cuando veían la dirección me decían, sí, claro, porque fumaba marihuana cuando tenía 14 años. Y tú, yo también, pero ahora los han de tratar diferentes.
Yo estaba muy desquiciada, me vine rápido, me metí a trabajo social, amenacé a las trabajadoras, después me dijeron que ellas no habían dado la orden. Y me dijeron que fue el jefe de trabajadores sociales, llegué, me le fui encima desesperada, desquité todo mi coraje. Este hombre se chispó de mis manos y me fue a reportar a dirección. Yo me fui para mi celda a comenzar a juntar mis cobijas porque yo sabía que me iban a castigar. Y una compañera me dice: Rosy, ¿por qué doblas tus cobijas? Porque cuando doblamos nuestras cobijas y ya las vamos a entregar porque nos vamos libres. ¿Te vas libre? Y yo le dije: sí, me voy. Pero me voy a la pando de la prisión, le dije, porque me acabo de sonar al jefe de trabajadores sociales. Mi compañera me estaba diciendo: te metiste en una bronca bien dura, eso está muy penado acá. Y cuando me lo estaba diciendo, ya las autoridades ya venían a buscarme. Te va a ir muy mal. Y ya venían revisando las celdas, y cuando llegaron a donde yo estaba, me agarraron y me llevaron. Y frente a la directora, y la directora me dijo: acaba usted de cometer un delito y por faltas a la autoridad le voy a levantar otro proceso y la voy a mandar a castigar a la pando de la prisión. Me llevaron a la pando de la prisión y me metieron en el subterráneo. Y ahí, cuando yo estaba abajo de la tierra, yo estaba presa físicamente, espiritualmente y presa abajo de la tierra. Yo agarré, cuando cerraron las ventanillas, la puerta y estaban poniendo los candados, yo vi la cama con los barrotes y me hinqué y le comencé a gritar a Dios. Y le comencé a decir a Dios: Dios, ¿a dónde estás? El Dios que la hermana me había dicho que estaba vivo y que quería cambiar mi vida. Es bueno decirle a la gente que Dios vive, que el creador del cielo y de la tierra, que el Dios en espíritu y en verdad está vivo, y que en los momentos más difíciles de tu vida, cuando todos te abandonen, Él nunca te abandonará. Él siempre va a tener sus brazos extendidos para abrazarte, acariciarte y sanarte. Bendito sea Dios. Y en ese instante yo me acordé y comencé a gritarle. Y yo le decía a Dios: ¿a dónde estás, Dios? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué me tocó esta vida tan dura? Esta vida tan mal. ¿Acaso esta es la vida que tú le diste al ser humano? Si esta es la vida que tú le diste al ser humano, no la quiero, Dios. No quiero esta vida, mejor mátame. Y le comencé a pedir y a gritar y a gritar. Al poco tiempo me quedé cansada de tanto gritarle en el apando de la prisión. Pero cuando yo le estaba gritando, alguien encontró una Biblia en medio de 637 mujeres y vino corriendo y se la dio a las jefas. Y luego la otra la pasó a la otra, porque eran así unos escalones hacia abajo. Y cuando yo estaba gritando, se abrió la ventanilla pequeña del apando. Y las jefas me dijeron: Rosalía, ya no estés llorando, mira que te mandan tus compañeras. Y yo inmediatamente vi que ya estaban forzando un libro y fui corriendo y lo jalé, ¿verdad? Y lo comencé a hojear rápido. Yo pensé en ese momento que las compañeras me habían mandado un cigarro de marihuana o unos chochos en el libro. Y al ver que no llevaba lo que yo estaba esperando, agarré y les dije: ¿cómo se les ocurre que voy a leer aquí? Y lo azoté con todas mis fuerzas en el rincón y seguí gritando. Y al poco tiempo, en medio del silencio, escuché una voz que me dijo: ya no grites, Dios no vive. Y si Dios vive, está en el cielo. Y Él nunca va a venir a una persona como tú, porque tú has hecho mucho daño a la humanidad, a la gente, a tus hijos. Y me comenzó a acusar y me dijo: mátate, córtate las venas, termina contigo. Y entonces yo me incorporé y le dije: ¿con qué? Porque nos quitaban los botones, el cierre, todo con que nos podíamos hacer daño. Y me dice: con el foco. Y en ese instante volteo y así en lo alto de la celda estaba un foco. Y vengo corriendo y tomo las escalerías y me subo en la cama de arriba y me estiro lo más que puedo. Y cuando mis manos tomaron el foco para quitarlo del rincón,
yo oigo una voz dulce, una voz serena, una voz con mucha paciencia que dice: no, no lo hagas. Y en ese instante yo volteo y veo cómo Jesús venía caminando como en cámara lenta, ¿verdad?, con su manto blanco, y me hizo así y me dijo: porque a ti no te gustan las cicatrices. Yo tenía unas cicatrices muy feas en mi mano que me había hecho con un asalto, y las venas se me habían saltado y me daba horror vérmelas. Y un día vi que una compañera se tasajeó toda en el penal, y le vi su cuerpo, cómo tenía abundantes cicatrices. Y yo le dije a Dios: Dios, si tú estás vivo, no permitas que yo termine así. Y a los 8 meses, este pensamiento solamente Dios lo sabía, y a los 8 meses me vino a decir: no lo hagas porque a ti no te gustan las cicatrices. Y con el aire desde arriba me caí hacia abajo, y mi cara estaba pegada al piso, y yo solamente le gritaba: perdóname, perdóname Dios, perdóname, tú vives, tú estás vivo, perdóname. Y ahí estuve gritándole y llorándole al Señor. Yo sentía que arriba de mí tenía una piedra muy fuerte que me estaba aplastando, y las jefas vinieron corriendo y me decían: no estés gritando, párate de ahí. Y yo no podía pararme porque la piedra me aplastaba. Y que Rosalía Ruiz Guerra, que no grites de esa manera, que te pares. Y la tercera vez que me hablaron, esa piedra sentí cómo se fue resbalando y quitando, y yo tenía miedo de levantar, de abrir los ojos, escuchando los gritos de la jefa, porque sentía que al abrir los ojos yo iba a ver los pies de un hombre que se había metido a mi celda, que estaba por mi cabeza. Pero ellas me insistieron, y abrí los ojos y no había nada, y me fui incorporando y me quedé hincada con las manos levantadas. Y me dijeron: ¿por qué gritas de esa manera? Y les dije: porque me quitaron a mis hijos. Ya no estés gritando. Y en esas condiciones me dijeron: ya no estés gritando, párate de ahí. Y me di cuenta que estaba hincada. Cuando yo me paré, las jefas cerraron la ventanilla y se fueron. Y yo comencé a buscar a Dios, y yo decía: vi a Dios, lo vi, sí, lo vi. Y Dios no estaba. Y en ese instante dije: no, yo no pude haber visto a Dios, porque si Él vive está en el cielo y yo estoy sobre la tierra, y Él no va a venir a una persona como yo por todo el daño que he hecho a la gente, a la humanidad. Y en ese instante que dudé, otra vez la voz viene y me dice: claro que tú no vistes a Dios, lo que pasa es que tú te has enloquecido, estás loca. Y se comenzó a carcajear, y el eco se escuchaba en toda la celda, y me decía: mátate, no vales nada, eres inservible, ya lo perdiste todo, no tienes nada que perder. Y en ese lugar donde se llevaron a tus hijos, porque ya los perdiste, ellos van a ser asesinos, drogadictos, prostitutas, asaltantes, peor que tú. Y se acercaba a mi oído, y yo me tapaba los oídos y le decía: no, yo no quiero que mis hijos sean como yo, no quiero. Y me dijo: pues si no quieres verlo, mátate, termina contigo. Y entonces yo vengo tambaleándome y tomo la escalería y volteo hacia arriba para avanzar. Pero yo sentía que si avanzaba, el hombre que se había aparecido allá se iba a aparecer otra vez y me iba a aventar hacia abajo. Y entonces suelto las escalerías y le digo: no puedo hacerlo, no puedo. Y me dice: sí puedes, tienes que matarte, córtate la yugular, termina contigo. Y vengo por segunda vez y tomo las escalerías y volteo y suelto las escalerías, y de un instante le digo: no, porque Dios vive, Él está vivo. Cuando yo le dije así, se enojó y me dice: no digas eso, Dios no está vivo, porque si Dios viviera, te traería a tus hijos a este lugar. Y cuando me dijo eso, yo dije: sí,
no, Dios no está vivo. Lo que pasa es que estoy loca, me he enloquecido, porque si Dios viviera, me traería a mis hijos a este lugar. Y cuando yo dije eso, avancé por tercera vez, tomé las escalerías, subí un pie, y cuando ya iba a levantar el otro para avanzar, yo oigo una voz dulce y serena con mucha paciencia a mis espaldas que me dice: no lo hagas. Y volteo y Jesús estaba en medio de la celda con todos mis hijos. Los había llevado porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea Dios. Y cuando yo veo que está parado, como cuando se van a tomar una foto, y llevaba a todos mis hijos, y mis hijos movían sus ojitos y trataban de conocer el lugar a donde Dios los había llevado, yo volteo y estiro la mano y comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando llego a mi séptimo niño, le estiro las manos y le digo: te entrego mi vida, cámbiame. Siento que me pone la mano encima y me comienza a sangolotear de pared a pared, como que un terremoto se metió a la prisión. Todo comenzó a temblar y en ese momento se comenzó a proyectar una película en la pared, y en esa película estaban firmadas todas las etapas de mi vida. Desde que era chiquita me veía robando y haciendo tantas cosas, y entonces yo decía: no, por favor, no quiero ver, no quiero. Pero la película seguía pasando con todas las etapas de mi vida, y yo sentía que alguien me tenía muy firme y con los ojos abiertos, y no podía moverme y no podía cerrar los ojos. Yo sudaba, vomitaba, me restorcía de esas cosas y no podía quitarme de ver eso. Al poco rato pasó otra película, y en esa película solamente había un camino que iba y no tenía fin. Y cuando se desapareció la segunda pantalla, pude moverme y volteé rápido a buscar a Jesús. Y lo buscaba y Jesús no estaba, se había ido. Él estaba en espíritu y en verdad, y no lo podía entender. Y comencé a gritarle: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber más de ti? ¿Cómo puedo saber más de ti? Y en ese instante otra vez surge la voz dulce y serena y me dice: voltea. Y volteo y veo la Biblia, y voy corriendo y agarro el libro y lo acomodo y lo comienzo a besar, y lo aprieto en mi pecho y comienzo a besarlo. Y cuando lo estaba besando, alguien me apretó de acá y me indicó que me hincara. Y cuando yo caí hincada, el libro se vino de este lado y se abrió en 2 pedazos, y había un versículo que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ese instante, ¿verdad? Yo agarré con el libro, así abrazado, me lo pegué a mi pecho, volteé hacia arriba y pude ver. Cuando yo le dije: pues enséñame al Padre, enséñame al Padre. Y en ese instante pude ver cómo la gran edificio de cárcel de mujeres se partió en 2 pedazos, se abrió de un lado para otro, y yo vi el sol, el cielo, y una fuerza muy poderosa como un avión entró y me levantó así como yo estaba, y me sacó de cárcel de mujeres y me comenzó a llevar a una velocidad enorme, me comenzó a llevar. Y cuando me estaba llevando, yo todavía volteé y vi una parte de la Ciudad de México, y volteaba y allá íbamos llegando, y volteo otra vez y veo la otra parte. Y cuando nos metimos a las nubes azules, allá adentro se forma la figura de un gran anciano, y viene un silloncito y el anciano se sienta, y cuando se sienta me estira sus manos
y un gran anciano con su pelo brillante, escarchado, con unas barbas hasta aquí, y se sienta y me estira las manos y me dice: yo soy el Padre, pide, pide, pide. Y yo le dije: Señor, sácame de aquí, dame a mis hijos, que nos traten con amor, que te conozca la directora, que te conozcan las jefas, que te conozcan mis compañeras, que la jefa Silvia no se saque a su hijo. Y yo le comencé a pedir y a pedir al Señor. Y al poco tiempo, así como me habían llevado, me trajeron y me depositaron. En el momento que yo sentí lo duro de mis rodillas, el techo de la celda volvió a la normalidad. Vi cómo se cerró y me pude parar. Y cuando me paré, yo era una persona que flotaba como una pluma, como una esponja. Estaba flotando. El pecado pesa. Parece que uno va jalando cadenas, carros de piedra. Esa pesadez, esas cadenas se habían quitado. Yo me sentía liviana. Y yo me veía mis pies y mis manos, y yo trataba de entender qué me había pasado. No lo entendí en ese momento, pero lo que me había pasado era que Él me había transformado. Él me había pasado de las tinieblas a su luz admirable. Él había quitado el corazón de piedra de dentro de mi carne y milagrosamente había depositado un corazón de carne para que yo le reconociera que Él era mi Dios, mi Señor. Él me había pasado de las tinieblas a su luz admirable. Me había hecho una nueva persona, una nueva criatura para la gloria de su nombre. Por eso yo te digo que Él está vivo y que Él está aquí en este momento. Tú no lo puedes ver porque Él es en verdad y en espíritu. Él es Dios invisible. Él es Dios de lo imposible. El creador del cielo y de la tierra en esta mañana está aquí abrazándote, acariciándote, porque ahora es el día aceptable. Ahora es el día de salvación para tu vida. Tú no estás aquí por coincidencia ni por casualidad. Estás porque Él conoce tu corazón y Él te trajo. Y sabes, Él quiere hacerte un trasplante de corazón y Él no te pide nada. Él solamente te dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entrégale. Yo te invito en esta mañana el que tú renuncies a ese corazón que tantos problemas te trae, de donde salen las malas palabras, de donde sale el adulterio, la fornicación, las maldiciones, los malos pensamientos, la avaricia, la envidia. Todo sale del corazón. Pero en esta mañana el cirujano de cirujanos está aquí, el psiquiatra de psiquiatras está aquí, el médico de médicos está aquí y te dice: dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Y yo te invito en esta mañana, si tú quieres, si tú crees, Él lo puede hacer, porque al que quiere y porque al que cree, todas las cosas son posibles para Él. Y Él quiere hacerte un trasplante de corazón. Solamente tienes que decirle: Señor, renuncio a este corazón, lo arranco, lo desarraigo y te lo entrego a ti, Señor. Yo te invito que si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, aquí estoy, Señor, entregándote mi corazón. Señor, yo renuncio, dile, yo me deshago, Señor, en el nombre de Jesús, de este corazón que tantos problemas me trae. Y en el nombre de Jesús, Señor, lo desarraigo y te lo entrego. Te entrego mi corazón, Cristo. Y en esta mañana crea en mí, dile: créalo, créalo, Jesús, un corazón nuevo y un nuevo espíritu dentro de mí. Cumple tu palabra y les daré un corazón nuevo y un nuevo espíritu pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y
para que me amen, para que me amen, para que crean en mí a través de la operación, a través de la transformación que yo traigo a tu vida en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este pueblo tuyo, Señor. En tus manos lo pongo, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tú lo hagas. Yo les he platicado lo que tú haces en la vida de los seres humanos, Señor. Y tú sabes quién quiere y quién cree que tú lo puedes hacer, Padre. Obra, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, de una manera sobrenatural en sus vidas, trayéndoles esa transformación, trayéndoles esa liberación y ese nuevo espíritu, ese cambio de mente, ese cambio de corazón, en el nombre de Jesús. Dile: Padre, aquí estoy, yo soy todo tuyo, yo soy toda tuya, yo me entrego a ti. Díselo con tus propias palabras, en espíritu, en cuerpo, alma y espíritu. Me entrego a ti, Señor. Estoy harto, dile, estoy harta de vivir este tipo de vida que estoy viviendo. Yo estoy aquí porque necesito un cambio. Necesito un cambio de mente y de corazón, y lo anhelo, lo quiero, Señor. Dámelo en esta hora para la gloria de tu nombre. No más tienes que pedirle, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca a Dios le abre la puerta. Ciertamente que has pedido, pero has pedido mal para gastar en tu deleite. Pero en esta hora pídele para ti, para tu vida, para tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta, anima, fortalece este pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.